Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, hermanos? Nuevamente, mire, una semana más aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy en este jueves 30 de septiembre, hermanos, de este año 2021. Ya el último día de este mes, hermanos, ya se nos acabó el noveno mes del año. Ya mañana pues empieza la recta final del año, el último trimestre de este 2021, hermanos, que también, al igual que el año pasado, pues ha sido complicado, ¿verdad? Al inicio de este año muchos decíamos, híjole, Dios quiera que sea mejor que el 2020, hermanos, pero pues las cosas no se han dado así, ¿verdad? Pero mire, gracias a Dios, porque aún así tenemos la bendición de poder aprender de su palabra, de seguir escuchando su palabra, amén, hermanos. Tenemos la libertad de todavía seguir escuchando la palabra de Dios y pues es un motivo de gozo, amén, es un motivo de privilegio para todos nosotros que somos hijos de nuestro amado Padre Celestial, amén. Y pues yo espero que ahí en su casa, hermano, usted también esté gozoso, usted también esté contento, así como lo estoy yo, de venir un jueves más a compartir la palabra, que así lo estemos en casa también, listos para recibir la palabra, para recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que la palabra del Señor, el Evangelio del Señor es poder, amén. En la palabra del Señor hay poder para nuestras vidas, para cambiarnos, hermanos, para sanar, para liberar, para traer paz, consuelo, tranquilidad. Solamente prestemos atención a esta. Amén, hermano. Y pues es lo que le voy a pedir en estos momentos, que pues disponga su corazón, disponga su tiempo, el espacio también a su alrededor, ¿verdad? Que no se me distraiga, que no esté nada que lo pueda sacar de lo que vamos a estar viendo, del tema, así como siempre le decimos, ponga el celular en vibrador, en silencio, apague la tele, traiga a su familia, reúnase, tenga una libreta a la mano, sobre todo los servidores, ya saben, los jóvenes también, amén. Tengan su Biblia a la mano para que estemos leyendo juntos y estemos entendiendo juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar antes de comenzar, hermanos, a seguir. Esta sería la segunda parte, hermanos, de la lección que vimos la semana pasada. Esta sería la lección 10 o nuestro tema número 10, hermanos, de este curso que hemos titulado Llamados a ser santos. Esta sería la lección número 10, que sería la segunda parte de la semana pasada. Así, la semana pasada pues se llamó Corazones Endurecidos, hoy es Corazones Endurecidos parte 2, ¿sí? Nuestra lección número 10. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe y que sea Él quien nos hable en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche, por la bendición que nos das de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, porque seguimos teniendo esa libertad, Señor, esas puertas abiertas, Señor, para aprender de ti, para seguir, Señor, conociendo lo que de tu parte hay para nosotros, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tú abras, Señor, nuestros corazones, Padre, que esos corazones que se han endurecido, Padre, a lo largo del tiempo, a lo largo de las experiencias, de las vivencias, de las pruebas, del dolor, Señor, que tú lo transformes, Padre, que tú lo cambies, Señor, en el nombre de Jesús, y que después, Señor, de recibir tu palabra, nuestro corazón, Señor, sea renovado y sea transformado por ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, Padre, para que tu palabra llegue a tu iglesia. Habla primero a mi vida, Señor. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, lléname con tus palabras, para que yo en este momento pueda hablar únicamente lo que de tu parte venga. Quita mis argumentos, mis conocimientos, mis capacidades, quítalo todo, lo entrego a ti, para que tú seas glorificado en esta noche, Santo Espíritu de Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Bueno, mire, pues como le decía, hoy vamos a ver nuestra lección número 10 de este curso que hemos titulado Llamados a ser santos. Déjeme acomodo aquí la presentación para poderla ir viendo. Y bueno, le mencionaba que hoy es la lección número 10, el tema número 10. Una vez más se llama Corazones Endurecidos, pero ahora es segunda parte. Sí, vamos a leer ahora de Romanos 2, del 5 al 11. Vamos a empezar en el 4 realmente, Romanos 2, del 4 al 11. Para terminar este tema de los corazones endurecidos, hermanos, amén, y entender un poquito más qué es lo que el Señor quiere de nuestra parte, ¿sí? Ya decíamos la semana pasada, hermanos, que nosotros, después de lo que hemos vivido, hermanos, tendemos a ser jueces de los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Tanto dentro como fuera de la iglesia.
pero sobre todo dentro de la iglesia, hermanos, este es un punto muy delicado porque es un punto que causa divisiones, que causa dolor, que causa destrucción en las familias, en los cuerpos, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, perdón, que causa dolor en las comunidades cristianas, hermanos, porque somos buenos y somos rápidos y se nos hace muy fácil, hermanos, apuntar, señalar, juzgar, criticar, humillar a otras personas, hermanos, sin saber que nosotros mismos, al criticar los actos malos o erróneos que las demás personas están cometiendo, estamos cayendo en lo mismo, ¿sí? Y peores, porque además de juzgar, además de criticar, además de no tener amor, de ser implacables, de ser faltos de misericordia, de no tener temor de Dios, pues somos soberbios y somos orgullosos para creer que estamos en una posición por encima de los demás, amén. Cuando no es así, hermanos, ¿sí? Eso es lo que veíamos la semana pasada, cómo Dios nos trata, hermanos, justamente y retribuye de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Pero nosotros como hombres no, nosotros como hombres somos tendenciosos, hermanos, ¿sí? Si alguien nos cae bien, pues lo tratamos bien y lo juzgamos bien, pero si alguien nos cae mal, si alguien nos vio mal, si alguien nos saludó mal o no nos saludó, pues entonces lo vamos a empezar a tratar de forma mezquina, de forma arrogante, con desprecio, ¿sí? Sin misericordia, sin mostrar la gracia de Dios, simplemente porque nuestra carne así nos indica que sea el trato hacia con esas personas, hermanos. Y Dios no es así, ¿sí? Dios es, como decimos aquí en México, es parejo, ¿sí? Es justo con todos. Los juicios de Dios, ya lo decíamos, están en un suelo, en un territorio llano, plano, ¿sí? Para Él todos somos iguales, hermanos. Nadie está por encima de otro, pero en nosotros sí, en nuestro propio concepto, nosotros somos mejores que este hermano. ¿Por qué? Porque él viene de una iglesia donde no se predicaba la sana doctrina y ya por eso yo me creo mejor, ¿sí? O soy mejor que esta familia. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen problemas económicos y yo no, yo vivo bien y por eso yo soy mejor, ¿sí? O porque en circunstancias similares, ¿sí? A lo mejor una misma enfermedad, pues esta persona sufrió mucho y yo no, ¿sí? Entonces yo soy mejor, Dios me ama más a mí porque yo pasé la enfermedad en paz y gracias a Dios no me pasó nada. Pero si la otra persona estuvo batallando, estuvo problemas, ¿sí? Tú no sabes si tuvo la misma atención que tú tuviste, tú no sabes si tiene acceso al mismo sistema de salud, al mismo doctor que tú tuviste, ¿sí? Y empezamos a juzgar, hermanos, empezamos a hacer comparaciones que son ociosas, son necias, hermanos, ¿sí? Son sin sentido las comparaciones en cualquier ámbito de la vida, pues cuánto más, hermanos, en el ámbito del cristianismo, amén. No deberían ni siquiera existir las comparaciones, porque eso nos lleva a juicio, eso nos lleva a imponer cargas sobre otros que nosotros mismos no podemos llevar, amén. Eso fue, hermanos, lo que estuvimos viendo la semana pasada, fue lo que estuvimos estudiando en la lección número 9, Corazones Endurecidos, parte 1, que si no la ha visto, pues ya sabe, le hacemos la recomendación para que la vea, que la busque aquí en los links y la vea, amén, para que estemos todos en un mismo sentido. Bueno, nuestro pasaje central desde la semana pasada decíamos que es este Romanos 2:5, donde dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Amén. Es decir, hermanos, nosotros que creemos estarle haciendo un bien a la humanidad, juzgando a otros, etiquetando a otros y tal vez hasta corriendo a otros de la iglesia, hermanos, nosotros que creemos estar limpiando la obra de Jesucristo, ¿sí? La novia del Señor Jesucristo, realmente lo que estamos haciendo es que estamos atesorando, estamos juntando, estamos haciendo un guardadito para que no sea pagada de la misma manera conforme nosotros estamos obrando. Amén, no en conformidad, a como nosotros estamos obrando. Amén, hermanos. Entonces, esa era nuestra reflexión de la semana pasada. Seamos bien cuidadosos con la forma en cómo estamos hablando y tratando a otras personas. A veces, ese es el problema, hermanos, que a veces ni siquiera les hablamos, porque creemos que no son dignos de dirigirles la palabra, así de que yo me acerque con ellos porque están mal, porque han pecado, porque, uy, no, mira cómo se portan. Pero en realidad, hermanos, ese rechazo que nosotros estamos dando a otras personas, lo estamos atesorando, lo estamos guardando también
lo estamos atrayendo hacia nosotros, hermanos, también de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Parte de eso. Mire, ahí en el capítulo 2, versículo 4, vamos a leer del 4 en adelante. Acompáñeme, por favor, Romanos capítulo 2, versículos del 4 en adelante, del 4 al 11. Amén. Ya estamos ahí, hermanos. Romanos 2, del 4 al 11. Dice la palabra del Señor. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, versículo 6, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, hermanos. Qué hermosa palabra nos habla aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Directa, hermanos, dura, pero hermosa, ¿sí? Fíjese, vamos a empezar hablando de la bondad de Dios, que es lo que Pablo nos menciona en el versículo 4. Dice: menosprecias las riquezas de su benignidad o bondad, ¿sí? En algunas otras versiones dice bondad y en la palabra original es lo mismo, benignidad o bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que con su bondad, ¿sí? Ignorando que su bondad, su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, hermano, si recuerda la semana pasada pusimos 3 diapositivas donde poníamos aquí el juicio de Dios y de este lado el juicio del hombre, y hacíamos una comparación entre lo que es Dios juzgándonos y lo que somos nosotros juzgando a los demás. Y decíamos que pues Dios no es tendencioso, Dios no es malicioso, ¿sí? En su juicio no busca dañar a nadie, simplemente nos da a cada quien lo que nos corresponde. Pero fíjese usted, hermano, que antes de juzgarnos, el Señor nos llama al arrepentimiento, si es lo que dice Pablo aquí. Dice, o sea, tú te crees superior a los demás y los juzgas y dices que eres mejor y que esta situación tú ya lo hubieras pasado y que esta situación tú lo hubieras resuelto mejor, ¿sí? Y que tú estás por encima de tal hermano, de tal cual hermano, de este, de aquel, de aquella familia, de ese matrimonio, tú eres mejor, ¿sí? Tú los juzgas y los etiquetas a todos, dice Pablo, ¿verdad? Dice la palabra. Pero el versículo 4 dice, ¿acaso no te das cuenta si dice menosprecias, haces menos la benignidad de Dios, su bondad, su amor, su longanimidad, es decir, su paciencia? ¿No te acuerdas que cuando tú estabas mal, el Señor fue paciente contigo y te trató y te ayudó? Y si ahora estás en una posición privilegiada, es porque la bondad de Dios te ha llevado ahí. Amén. Entonces fíjese cómo es Dios, hermanos. Esta palabra griega que usa Pablo aquí para benignidad, que mencionaba yo que es bondad también, es la palabra griega krestos o chrestos, ¿sí? Estos 2 caracteres, así la che que conocemos en español, la ch, en griego se pronuncian como j, ¿sí? Entonces usted podría decir crestos o lo correcto es chrestos, ¿sí? Entonces, chrestos quiere decir o significa algo que es agradablemente bueno, ¿sí? O sea, algo que además de ser bueno, es algo bonito, ¿sí? Algo que nos gusta, algo que nos llama la atención, algo en lo que queremos estar, algo en lo que queremos participar, ¿sí? No es solamente que sea bueno y esté así como que inalcanzable, ¿sí? Lejos de nosotros, sino que es algo bueno en lo cual nos gusta estar, en lo cual nos gusta participar, o de lo cual ya hemos gustado, y por eso podemos decir que es agradablemente bueno, ¿sí? Porque hay cosas buenas, hermanos, por ejemplo, las playas de Cancún
que quienes no las conozcamos, hermanos, nada más que por fotos y videos y por YouTube y todo esto, hermanos, pues sabemos que son buenas y que está bonito y que es un lugar muy, muy padre, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber que es agradablemente bueno? Pues bueno, eso va a cambiar cuando nosotros podamos ir, o quienes ya hayan tenido la oportunidad de estar allá en la Riviera Maya, pues no solamente se han dado cuenta o comprobaron que es algo bueno, sí, o algo bonito, sino que les agradó estar ahí, sí, que les gustó estar ahí, de tal forma que no querían regresar, sí, que no querían venirse ya de vuelta a su casa. Entonces, así es, hermanos, ¿sí? La palabra griega Christos se refiere a eso, algo que no solamente usted y yo sabemos que Dios es bueno, amén. Sabemos que estar en la presencia de Dios es bueno, que disfrutar de la presencia de Dios es bueno, pero no nos damos cuenta de cuán agradable es, hermanos, de cuán hermoso es, de cuán cómodo uno se siente ahí, de qué hermoso ambiente hay ahí, hermanos, en la presencia de Dios hasta que estamos ahí. Amén. Uno no se da cuenta de lo hermosa que es la palabra de Dios, hermanos, de lo buena que es la palabra de Dios para nuestras vidas, hasta que nos metemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, la bondad de Dios, todos sabemos que Dios es bueno, ¿sí o no, hermanos? Todos hemos dicho y hemos declarado y decimos en nuestra vida siempre que Dios es bueno, ¿sí o no? Es decir, Dios tiene bondad, es un ser bondadoso o benigno. Pues es muy diferente saber que Dios es bueno, hermanos, a haber disfrutado de esa bondad o de esa benignidad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Mire, Pablo, para referirse a que Dios, esta palabra es la que usa Pablo para referirse a que Dios es bueno, benigno, y día a día nos procura ese bien. Es lo que significa esta palabra, o es lo que da a entender esta palabra Crestos o Crestos, ¿sí? No solamente que Dios es bueno, hermanos, que Dios es benigno, que Dios es bondadoso, ¿sí? Sino que todos los días, hermanos, Él nos procura ese bien a nosotros. Amén. Que todos los días, en lugar de juzgarnos, en lugar de castigarnos, hermanos, de darnos el pago que nos corresponde por nuestros actos, ¿sí? Por no decir otra palabra, por nuestros actos, en lugar de hacer eso, hermanos, el Señor nos procura el bien día con día nos va procurando el bien, amén. Qué maravilloso es el Señor, ¿no cree usted, hermano? Dele gloria a Dios, porque fíjese, si el Señor nos pagara, hermanos, conforme a como nosotros lo merecemos, conforme a nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar y peor aún, de pensar y de sentir, si el Señor nos pagara conforme a los malos pensamientos que tenemos todos los días, hermanos, a los pensamientos perversos y sentimientos de envidia, de orgullo, de avaricia, etcétera, si el Señor nos pagara conforme a eso, hermanos, lo que le pasó a Ananías y a Zafira sería nada comparado con lo que nos pasaría a nosotros. ¿No cree usted? Póngase a analizar, hermanos, y no me diga que Dios no es bueno, y no me diga que Dios no ha sido bueno en su vida, y en este momento de su vida, aunque esté atravesando situaciones complicadas, el Señor es bueno, hermanos, porque si le pagara a usted, si me pagara a mí, conforme a lo que tenemos dentro, hermanos, a lo que no expresamos, y a lo que expresamos también, hermanos, ya nos hubiera tocado el castigo de Ananías y Zafira unas 100 veces, hermano. Es lo que nos merecemos, ¿no cree usted? Amén. Pero no es así, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Él, porque no es como nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Porque no es como nosotros. Porque Él es bondadoso, porque Él es benigno, sí, porque Él es paciente, hermanos, y aguarda a que nosotros lo busquemos, amén, aguarda a que nosotros nos arrepintamos, hermanos, escuchando su palabra, aguarda a que nosotros vengamos delante de su presencia, que dejemos delante de Él todas nuestras cargas, nuestros afanes, nuestra corrupción, hermanos, para mostrarnos toda su bondad. Amén.
Fíjese, la bondad de Dios, hermanos, siempre, subraye esta palabra si está anotando, hermanos que estén anotando, que estén haciendo su reporte, subraye esta palabra. La bondad de Dios siempre se antepone a su juicio. Amén. Es decir, la semana pasada decíamos que no seamos como aquellos caudillos de la revolución que hace 100 años, 110 años, en lugar de investigar qué había pasado, pues llegaban y luego se ponían a preguntar a ver quién era este que habían matado, ¿verdad? Y por qué lo habían matado. A mí no me dijeron que disparara y pues yo disparé. Y a veces así somos, hermanos, ¿sí? O sea, llegamos y tú eres así, y tú hiciste esto, y tú no eres un digno hijo de Dios, y tú no eres una hija digna de Dios. Y así, hermanos, le repartimos a todo el que se nos pone enfrente. Pero Dios no es así. Amén, hermanos. El Señor, mire, primero nos está hablando la palabra, martes, miércoles, jueves y el domingo. Primero nos está hablando la palabra, primero nos está enseñando, hermanos. Primero nos está guiando. Primero está mostrando su bondad, Primero está procurándonos un bien, hermanos, antes de juzgarnos realmente como lo merecemos. Amén. Cuidado, hermanos, con cómo estamos reaccionando, ¿sí? Cuidado, hermanos, con la palabra o las palabras que estamos dirigiendo hacia los demás, nuestra actitud hacia los demás, nuestra forma de ser hacia los demás. Porque entonces no estamos aprendiendo nada, hermanos. En la palabra usted siempre va a ver que Dios exhorta y exhorta y exhorta por medio de su palabra antes de emitir un juicio. Amén. Por eso es que mandó a su Hijo a morir, hermanos, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar radicalmente nuestra vida y entregarnos a Él, ¿sí? Antes de juzgarnos. Por eso Pablo dice en el versículo 4, dice, o menosprecias, la pregunta debería ser ahí, hermanos, ¿por qué menospreciamos las riquezas de la benignidad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad? ¿Sí? Es decir, no solamente es paciente y aguarda y aguanta a que nosotros, hermanos, cambiemos y entendamos y dejemos de ser necios y de hacernos tontos. No solamente espera, que es la paciencia que nos ha enseñado el pastor los martes, sino que la longanimidad, hermanos, quiere decir que está aguardando, hermanos, pero mire así, firme, impasible, ¿sí? No está aguardando así de que, ay no, a ver a qué horas, Daniel, ay no, a ver a qué horas, Juanito, Pedrito, Pepito, a ver a qué horas te pones a hacer caso a mi palabra. No, el Señor no espera así como nosotros, ¿sí? Es como cuando llegamos a la casa y, sírveme de comer, ¿a qué horas me vas a servir de comer? El Señor no espera así, hermanos. El Señor está esperando, pero mire, así, impasible. Eso es la longanimidad, que está derecho, en una sola pieza, esperando, hermanos, no apresurándonos, esperando. Amén. ¿Por qué menospreciamos eso de parte de Dios, hermanos? Si eso es lo que recibimos de parte de Dios para con nosotros, ¿por qué nosotros estamos dándole otra cosa a Dios? A Dios y a nuestros hermanos. ¿Por qué? Eso no lo aprendimos de Dios, hermanos. Amén. Y aquí está el ejemplo, lo que nos dice Pablo. Por eso Pablo hace esa pregunta. Dice, oye, me sorprende que tú que conoces la palabra de Dios, que dices que eres un erudito en tantas cosas, no hayas entendido que la bondad de Dios siempre se va a anteponer a su juicio, a su castigo, a su condenación. Siempre, primero Dios va a procurar lo bueno para ti antes de condenarte a cualquier situación. Entendamos eso en esta noche, amén, hermanos. Es bien importante que lo entendamos, porque de eso, de aquí en adelante, hermanos, nuestra vida puede cambiar radicalmente, ¿sí? Si en lugar de andar criticando a otros, de andar chismoseando, de andar vivoreando, perdón por la expresión, hermanos, a otros, nos ponemos a mostrarle la bondad de Dios, hermanos,
¿Quién sabe nuestras relaciones personales cómo serían dentro y fuera de la iglesia? Amén. Ay, 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 hermanos, ¿sí? Luego, guiados al arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que yo les comentaba ahorita. Si antes de juzgarnos y tratar con nosotros, el Señor nos llama a arrepentimiento, hermanos, es para evitar un veredicto poco agradable en nuestras vidas, por no poner aquí, para evitar un castigo o una condena o la justa retribución que merecemos por nuestros actos, ¿sí? Lo que menciona Pablo aquí mismo, ¿sí? Su bondad, su paciencia, su longanimidad, es decir, lo bueno de Dios, hermanos, lo usa para guiarnos al arrepentimiento, es lo que mencionábamos, para llevarnos a arrepentirnos, para llevarnos a cambiar, hermanos, amén. Antes de pagarnos como realmente nos debería pagar, usa toda su bondad, usa todo lo bueno que hay en su palabra, hermanos, en su presencia, en su ministración, en la administración de su Espíritu Santo, usa todo eso que es maravilloso y es poderoso en nuestras vidas, antes, hermanos, de que venga el duro trato de Él hacia con nosotros. Entonces pongámonos a pensar, sí, vayamos en retrospectiva, hagamos un flashback hacia el pasado. Diga, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siempre vivo de esta manera? Póngase a pensar en qué momento de su vida usted, como aquí en el versículo 4, o nosotros, ¿verdad? No me excluyo, menospreciamos, despreciamos, tiramos a la basura la bondad de Dios, hermanos, cuando Él nos estaba hablando su palabra, cuando nos llamaba a ministración, ¿sí? Cuando en la alabanza, en la adoración se derramaba su presencia y nosotros estábamos pensando en que las Chivas van perdiendo. ¿Por qué no aprovechamos la bondad de Dios tan grande, hermanos, tan hermosa, tan maravillosa? Y ahora que no la aprovechamos, estamos en el duro trato, estamos siendo formados por el alfarero. Nos duele, no nos gusta, hermanos, pero es por esto. Porque en el momento, póngase usted a pensar, ¿en qué momento yo menosprecié la presencia de Dios, su ministración, su palabra? ¿En qué momento le hice así? Y ahora estoy pasando lo que estoy pasando. ¿En qué momento cambié el servicio, ¿sí? Mi ministerio, mi vida espiritual? ¿En qué momento la cambié por cosas carnales, por cosas que a mí me gustan, porque me llamaron la atención otros aspectos del mundo? ¿En qué momento pasó eso, hermanos? Pongámonos a pensar, ¿qué pasó? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que nos jaló de estar en la presencia de Dios, de disfrutar de la bondad de Dios? Que fíjese, vamos a ver, esto es bien interesante. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo, que dice que te guía al arrepentimiento, en el versículo 4, ¿sí? Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pues esa palabra te guía o guía es la palabra ago en griego, ¿sí? Esta palabra ago significa efectivamente guiar, conducir, llevar, meter, y mire esta, creo que esta nos queda mejor, hermanos, arrear, ¿sí? ¿Qué es arrear, hermanos? A ver, ¿qué entienden ustedes por arrear? Dígame. ¿Qué es arrear? Pues es como a los animalitos, ¿verdad? Que anda un arriero ahí atrás de ellos con un caballo y un perro y chiflándoles y con un lazo, hermanos, y que no se pierdan las vacas, los borregos, las cabras, andan ahí atrás de las chivas cuidándolas, hermanos, para llevarlas al corral, para meterlas a donde deben estar, hacia donde deben estar los animalitos. Pues la presencia de Dios, la bondad de Dios, hermanos, perdón, es así, ¿sí? Busca la manera, hermanos, de llevarnos al arrepentimiento, aunque nos tenga que arrear, hermanos. El Señor nos quiere llevar al arrepentimiento, amén. Yo creo que no es necesario que lleguemos a eso, a que nos arreen, ¿sí? Somos personas conscientes, maduros espiritualmente, hermanos, ya con
algunos años de experiencia, de conocimiento, de estar en el camino del Señor. Y desde la primera vez que el Señor nos quiere guiar a Él, al arrepentimiento, a estar en comunión con su Santo Espíritu, creo que tenemos la madurez suficiente para entenderlo. ¿No es así, hermanos? ¿No lo considera usted así? Yo considero que sí, pero vamos a dejarlo a la consideración, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a dejarlo a la consideración de cada quien, ¿sí? Usted póngase en retrospectiva a ver de qué manera el Señor ha tratado de guiarlo al arrepentimiento y nosotros nomás no, nos hemos ido por otro lado, ¿sí? Bien, hermanos, luego en el versículo 5 dice Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí tenemos dos palabras bien importantes. La primera es la dureza, que dice Pablo: pero por tu dureza, que viene del griego esclerotes, que quiere decir seco o encallecido, ¿sí? Es decir, no es que el corazón, hermanos, o que la dureza de nuestro ser, no es que nosotros, todo nuestro ser, toda nuestra humanidad, hermanos, esté endurecida por dentro y por fuera, no, hermanos, sino que es más bien como que por fuera tenemos callos, sí, tenemos una capa, una protección dura, eso sí, que no le permite entrar, sí, que la palabra de Dios quiere entrar, que la presencia del Señor quiere entrar, que su bondad quiere entrar, pero se topa, hermanos, con una capa dura, con una capa gruesa, hermanos, de argumentos humanos, muchas veces de ellos, perdón por la palabra, inútiles o tontos, ¿sí? Eso quiere decir la palabra dureza. No es que por dentro también esté duro, sino que por fuera está endurecido de tal manera que todo lo que quiere entrar le cuesta trabajo, ¿sí? Y así somos nosotros de duros, ¿sí? Y el corazón no arrepentido, que menciona ahí Pablo, quiere decir un corazón sin cambio de disposición mental, que viene de la palabra griega ametanoetos, ¿sí? O ametanoitos también se puede decir, que quiere decir sin cambio de disposición mental. Es decir, muchas veces, aunque veamos clarísimas las evidencias de la palabra de Dios, de su presencia, de que Él nos está llamando al arrepentimiento, hermanos, a pesar de todas las evidencias que podamos estar viendo, hermanos, que podamos estar teniendo enfrente de nosotros, no estamos dispuestos a dar ese giro de 180 grados, a permitir que esa conversión en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, se lleve a cabo, hermanos, ¿sí? Porque no queremos salir de donde estamos, de donde nos gusta estar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca esto en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que provoca un corazón endurecido? ¿Qué es lo que en usted tal vez ha provocado ese endurecimiento de su ser, ¿sí? Este encallecimiento, hermanos, que tenemos por fuera, esa capa, ese caparazón, ¿sí? Esa armadura que no permitimos que penetre nada ni nadie. Peor aún, no permitimos que penetre la palabra de Dios, la presencia de Dios, su bondad. ¿Por qué hemos llegado a ese punto, hermanos? Igual, lo pongo a su consideración, ¿sí? ¿Por qué usted llegó a un punto, o ha llegado a un punto, si es que todavía se encuentra ahí, en el cual no permite que nadie entre, hermanos, en ese corazón? En el cual no permite que nadie toque sus fibras más sensibles que están dentro de esa capa dura. Existe un corazón sensible y necesitado, hermanos, de la presencia de Dios, que grita, que clama por ser sanado, hermanos, por ser restaurado, por encontrar paz, por encontrar consuelo. Pero esta capa dura, hermanos, esta concha, este caparazón que no deja entrar nada, hermanos, tiene ese corazón lastimado, tiene ese corazón triste, oprimido, ofuscado, etc. ¿Qué fue lo que nos llevó a eso, hermanos? Mire, para darle un ejemplo, yo le voy a compartir un testimonio personal.
Hace poco más de 20 años, yo creo, unos 20 años, un poquito más, 21, tal vez 22. Mi familia, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos, un servidor, nos congregamos en una iglesia pues algo grande, ¿verdad? Importante de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Fue la segunda iglesia donde donde nos congregamos, perdón. Primero íbamos a una más pequeña donde conocimos el evangelio, después fuimos pues a esta más pues más grande, ¿verdad? Donde había un mover del Espíritu Santo muy, muy importante, hermanos, muy notable. La iglesia crecía a base de la evangelización, sí, se trabajaba mucho en misiones en esta iglesia, yo lo recuerdo. Se trabajaba mucho en los ministerios de alabanza, jóvenes, mujeres, niños, sí. A mí me tocó vivir campamentos de niños, campamentos de verano, de niños, de adolescentes, sí. Ahí es donde yo empecé a servir al Señor en el área de cuneros, hermanos, sí. Y era una iglesia, pues, en donde el Espíritu Santo se movía de forma muy hermosa, ¿verdad? Después de haber estado en un local, nos cambiamos a otro más grande, pues porque la iglesia crecía, ¿sí? Y no conformes con que nos cambiamos a un local más grande, se hacían 2 servicios en este local más grande, que era más o menos el doble de la capacidad del que teníamos anteriormente, o en el que nos congregábamos anteriormente. Y estando ya en este nuevo local, hermanos, el pastor, sí, la persona que era el encargado de la iglesia, era una persona a quien yo admiraba, hermanos. Les estoy hablando de que yo tenía 12 o 13 años. Entonces, antes de juzgarme, hermanos, acuérdense lo que estamos aprendiendo, antes de criticarme y de señalarme, digo, ay, ¿por qué admirabas al pastor? Hermanos, yo era un niño, sí, era un preadolescente, que yo tenía 12 o 13 años. Además, yo había visto que este pastor, por ejemplo, pues estaba al pendiente de mi familia, sí, alguna vez inclusive fue a la primaria donde yo estudiaba, así una primaria pública, a compartir la palabra dentro del salón de clases de 6º año en el que yo me encontraba, hermanos, y era para mí pues algo de admirar, sí, porque yo veía cómo trabajaba, cómo iba, por ejemplo, allá a la casa donde vivíamos antes, a orar por el patrimonio de mis papás, por algunas cosas extrañas que de repente se llegaron a manifestar ahí, hermanos. Entonces yo lo admiraba, ¿verdad? Obviamente en mi inmadurez espiritual y humana, personal, pues yo lo admiraba. Y un día, hermanos, cuando esta iglesia pues se encontraba, digamos, en su apogeo, en su auge, en una reunión de domingo, yo, por lo general, hermanos, a mí no me gustaba irme a la escuela dominical o a las clases de adolescentes o jóvenes que se daban en la iglesia. Yo prefería quedarme en el culto, ¿sí? Yo prefería aprender de la palabra así, de la palabra de Dios, pues viva así en la enseñanza del culto general. Aunque había un grupo de adolescentes, yo generalmente no iba y me quedaba yo en el auditorio, hermanos, a escuchar la palabra. O me iba a servir. Eso era lo que a mí desde ese entonces me gustaba, ya escuchar la palabra, entenderla, sí, aplicarla a mi vida o servir al Señor. Pues un día en un culto de domingo, ¿verdad? Pues nos dan la noticia, la triste noticia de que el pastor cayó en pecado, sí, de que adulteró y pues que ahora lo vamos a llevar a otro lugar, a que lo ministren, etcétera, etcétera. Entonces cuando dan esa noticia, hermanos, enfrente de toda la iglesia, sí, y estaba yo solo, imagínense, yo tenía como 13 años, 12 años, y teniendo la admiración que tenía por este pastor, por este siervo de Dios, hermanos, ese fue un golpe muy duro para mí, ¿sí? Yo no comprendía, ¿verdad? De por sí uno es inmaduro a esa edad, emocionalmente, personalmente, espiritualmente pues también lo era, ¿verdad? Entonces yo no comprendía por qué un hombre hacía eso, ¿verdad? O sea, por qué un hombre que sirve a Dios estaba siendo acusado de eso. Yo al principio me negaba a creerlo. Decía, no, esto no es verdad, no puede ser cierto, es que él no pudo haber hecho eso, sí, entraba esta etapa de negación en mi vida, en mi corazón. Pero pues sí lo hizo, hermanos, sí, y esto causó una división en la iglesia. Esto causó dolor, sí, y esto causó en mí personalmente, hermanos, un endurecimiento, sí, aún a esa temprana edad, a esa pequeña edad, hermanos, en mi corazón, un ligero endurecimiento en el cual
Después de ahí, hermanos, desde los 12 años, 13 años hasta los 20 años, hermanos, yo, pues, la verdad es que iba a la iglesia porque mis papás me llevaban, sí, dejó de interesarme el servir al Señor. Llegó un momento cuando la iglesia esta se divide, que nosotros nos vamos pues a una de estas ramas que salieron de esa iglesia dividida, en el que a mí ya no me interesaba nada. Así yo llegaba y mire, me sentaba así en el culto, aunque todos estuvieran danzando y aplaudiendo y alabando y cantando, yo no iba a las reuniones de jóvenes, nunca fui a una reunión de jóvenes ni adolescentes, nada. Iban por mí, sí, para llevarme ahí donde estaba sentado. Mira, vente, no. Yo me quedaba así, hermanos, como que me anclaba a la silla para que no me llevaran, porque no me interesaba, porque mi corazón estaba lastimado, ¿sí? Por esta situación que había pasado. Entonces pasó este tiempo, después en esta iglesia que salió de la división, pues las cosas tampoco salieron muy bien. Yo no entendí por qué, porque a mí no me interesaba así lo que pasaba, para mí era indiferente, me daba igual. Hasta los 20 años, hermanos, en una situación complicada, personal, familiar, que pude yo escuchar la voz de Dios, ¿sí? En medio de una crisis, diciéndome Él audiblemente, ¿sí? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es lo que me decía el Señor en ese momento. ¿Qué más quieres? Y a pesar de que ya pasaron de esto que le estoy diciendo, hermanos, 14 años, y de que escuché la voz, cada vez que viene esto a mi mente, sigo escuchando aquí la voz del Señor que me dice, ¿qué más quieres? Y en ese momento, hermanos, fue como si un marro, sí, y un cincel, le hubieran hecho así a este caparazón, a esta concha que yo tenía en mi corazón, y se abrió, ¿sí? Y se partió, hermanos, ¿sí? Y dejé que el Señor entrara en mí y que me empezara a ministrar. Y unos cuantos años después, volví a escuchar la voz del Señor audiblemente, donde Él me hacía un llamamiento a servirle, ¿sí? Y no solamente eso, sino que me limpió, hermanos, esa segunda ocasión. La primera fue como para romper esa concha, así, quitar ese callo que había en mí. Y la segunda vez, hermanos, fue para limpiarme totalmente de todo lo que yo pudiera tener, ¿sí? Y esto, hermanos, se los doy como testimonio porque yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes, hemos vivido este tipo de situaciones en la iglesia, ¿sí? Donde de forma inmadura, de forma irresponsable tal vez, de forma necia, ponemos nuestros ojos en el hombre, hermanos, y cuando éste cae, cuando éste falla, o nos humilla, o no nos corresponde como nosotros esperábamos ser correspondidos, empieza a formarse ese callo. ¿Cómo se forma un callo, hermanos? En cualquier parte, por ejemplo, las personas que andan en bicicleta, nuestro pastor nos los puede decir mejor, o en motocicleta, generalmente usted los ve que usan guantes, porque el tanto estar agarrando el manubrio de la bicicleta, pues causa un encallecimiento aquí, pero poco a poco, ¿sí? Al principio es doloroso, salen ampollas, y ya después no se siente nada, porque ya está dura esta parte, ¿sí? Cuando uno toca la guitarra, hermanos, por ejemplo, o el bajo, salen callos también en esta parte de los dedos. Yo tal vez en la cama no se aprecie, pero yo esta parte de los dedos de la mano izquierda, que son con los que piso las cuerdas, los tengo como achatados, ¿sí? Ya así apachurrados, por tanto estar tocando la guitarra, por tanto estar tocando el bajo, hermanos, y al principio me dolía muchísimo, sí, me salían unas ampollas terribles y me dolía, pero ya con el paso del tiempo ya no siento dolor, ¿sí? Ya tengo el callo y pues ya no siento dolor. Entonces, un callo, hermanos, esta dureza en nuestras vidas se va formando de a poquito, ¿sí? O puede ser que un evento grande como el que, o muy fuerte, ¿sí? Un impacto muy fuerte como el que yo recibí a esta pequeña edad, cause, ¿sí? ese endurecimiento tan pronto, así, pum, súbitamente, hermanos. O puede ser que las críticas de otros, el juicio de otros, ¿sí? El maltrato de otros, la mala correspondencia de otros hacia con nuestras vidas, hermanos, poco a poquito va causando ese callo en nosotros. Amén.
Y eso es lo que muchas veces, hermanos, no permite que la palabra del Señor penetre en nuestras vidas, no nos permite, hermanos, ver la bondad del Señor, ¿sí? Mira, después que yo volví a escuchar la voz del Señor cuando me dijo eso de ¿qué más quieres? Aquí estoy, era lo que me decía. Que empecé a servir más, empecé a entregarme más al Señor, a querer aprender más, ¿sí? Ya cuando me di cuenta de lo que es la palabra de Dios, gracias al gran maestro que tenemos aquí, que es nuestro pastor, obviamente usado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo me lamentaba dentro de mí diciendo, ¿por qué desperdicié tanto tiempo, sí? ¿Por qué esos 7, 8 años de mi vida en la que yo decidí ser indiferente y que me daba igual cualquier cosa que tuviera que ver con la iglesia? Ya después yo me lamentaba porque pensaba dentro de mí, ya con el conocimiento de la palabra, ya consciente en mi vida, yo decía, es que en todo ese tiempo yo pude haber hecho más cosas, yo pude haber servido al Señor, o sea, 7 años más. Pero mire, el Señor, gracias a Él, sí, quitó ese encallecimiento, quitó ese caparazón que estaba en mi vida, hermanos, me liberó, me limpió y mire, ahora, a pesar de lo que podamos haber vivido aquí, hermanos, dentro de la iglesia, en nuestra vida personal, el Señor, hermanos, créame que me ha hecho libre de muchas cosas, amén. Y es por eso que hoy puedo estar aquí predicando, sirviéndolo, ¿sí? Porque ese endurecimiento, hermanos, fue quitado por su palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro corazón se endurece? Obviamente hay consecuencias, ¿sí? Lo estudiamos el martes con nuestro pastor y el martes pasado más explícitamente. En referencia a Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 8, y aunque usted y yo, hermanos, nos cansemos de proclamar nuestra superioridad moral y espiritual sobre otros, delante del Señor, sí, aprendemos allí en este pasaje que delante del Señor no hay nada, hermanos, que podamos ocultar, ni siquiera en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra en el versículo 6? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice aquí, hermanos? Versículo 6 también. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. ¿Qué aprendíamos aquí? En los versículos 7 y 8, todo lo que el hombre siembre, eso segará, ¿sí? Si siembras en la carne, segarás corrupción. Si siembras en el Espíritu, segarás vida eterna. Es lo que Pablo nos enseña en Gálatas. Y mire qué nos enseña en Romanos, versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, el que siembra en el Espíritu, vida eterna cosechará, ¿sí? Aquí dice, versículo 7, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si siembras en la carne, segarás ¿qué, hermano? ¿Segaremos qué, hermanos, si sembramos en la carne? Corrupción, algo podrido, algo que no está bueno, hermanos, ¿sí? Algo que no nos va a gustar. Amén. Versículo 9, sigue, sí, no se queda solo con lo del 8. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, es decir, a cualquiera, hermano, ¿sí? A cualquiera. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Entonces, fíjese, se está dando cuenta, hermanos, de qué manera tan hermosa el Señor está confirmando las palabras. Créame, si les digo una vez más, no nos ponemos de acuerdo para predicar. No nos ponemos de acuerdo, hermano, ¿sí? Yo no sé de qué va a hablar el pastor hasta que veo el mensaje. Él no sabe de qué va a hablar, de qué voy a hablar yo, perdón, o de qué va a hablar el hermano Oscar hasta que estamos aquí, leemos y recibimos la palabra. Amén.
Pero esta palabra, hermanos, entendamos nuevamente, si el Señor la está confirmando en dos pasajes diferentes, en Gálatas y en Romanos, con una referencia, creo yo que está muy clara, sí, hermanos. En Gálatas 6, del 6 al 8, dice, Dios no puede ser burlado. Aquí en el versículo 6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú creas que has hecho y que te hace mejor a los demás, vas a recibir el pago que tienes que recibir, ¿sí? Versículos 7 y 8, ¿qué dice Gálatas? El que siembra en la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo, el judío primeramente y también el griego. Amén, hermano. O sea, no importa dónde nos escondamos, no importa qué título nos querramos poner, no importa qué estatus querramos adquirir, hermanos, ¿sí? O lucir delante de los demás. Lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar, ¿sí? Si tú sigues juzgando, si yo sigo juzgando, criticando, humillando, entonces estoy acumulando, veamos en el versículo 5, ira para el día de la ira, ¿sí? Fíjese, ¿cuáles son las consecuencias de un corazón endurecido? Seguir con un corazón endurecido, hermanos, un corazón que critica, que juzga, que humilla, que se superpone al prójimo, es decir, por sí mismo, ¿sí? Se pone en una posición superior, que no tiene humildad para aceptar la palabra, nos llevará, como dicen Gálatas, a sembrar corrupción. Y como dicen Romanos, a que Dios le pague a cada quien conforme a sus obras. Amén, hermanos. Mire, es muy difícil, yo lo sé que es muy difícil, le digo, para mí fue un proceso de 7, 8 años, el que el Señor pudiera sanar mi corazón, ¿sí? Y pues fue complicado, ¿sí? Fue complicado porque yo era rebelde incluso con mis padres en la escuela, teniendo capacidad para hacer más cosas, no las hacía, ¿verdad? Porque yo decía, eso no me interesa. No buscaba las cosas de Dios, obviamente. Y es un proceso difícil, hermanos, el que el corazón endurecido sea quebrantado, ¿sí? Que esa concha sea abierta, que ese caparazón sea despedazado, hermanos, para que la bondad de Dios pueda entrar a nuestras vidas. Amén. Pero créame, es peor recibir las consecuencias de estar viviendo siempre con un corazón endurecido, ¿sí? Porque ya lo vimos aquí. Aquí en lugar de sembrar corrupción es segar corrupción, ¿sí? Cosechar corrupción. Es decir, cosechar algo que está podrido, algo que no sirve, algo que no es bueno, que no queremos tener. Amén. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras, ¿sí? Entonces creo que el Señor, hermanos, está siendo claro en su palabra, está siendo claro en el llamamiento que nos está haciendo, de que tenemos que dejar, hermanos, esa dureza de corazón, tenemos que dejar, hermanos, esa necedad, esa terquedad de querer hacer siempre, hermanos, las cosas conforme a nuestra voluntad, de ofender a otros, de humillar a otros, de sentirnos superiores a otros, hermanos, ¿sí? Y en lugar de ayudarlos, en lugar de mostrar la bondad de Dios, que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Dios no nos juzgó, Dios no nos condenó. Mire, usted sigue vivo, hermanos. Amén. Usted sigue viva, hermana. A lo mejor sí, con algún dolorcito, ¿verdad? Que por aquí, que la rabadilla y que acá, y que... A lo mejor sí, hermanos. Pero mire, estamos vivos. Póngase a pensar nuevamente y le digo, reflexione acerca de todo lo malo que pensamos y no decimos cada día, hermanos, que sentimos dentro de nuestro corazón y no lo expresamos
Póngase a pensar en todo eso y se va a dar cuenta que le quedamos debiendo a Dios, hermano. Que estamos ya jugando tiempo extra. Amén. ¿Por qué? Nuevamente le digo, dele gracias a Dios porque Él no es como nosotros. Porque si fuera conforme a la ley de nosotros mismos, de los hombres, varios de nosotros ya no estaríamos aquí. Aquí en la iglesia ya no estaríamos. Varios de nosotros ya no estaríamos, hermanos, con nuestra familia unida, con nuestro matrimonio unido. Varios de nosotros, hermanos, estaríamos perdidos en no sé qué vicios, ¿sí? En enfermedades mortales, en enfermedades terminales, intubados en un hospital, hermanos, en la calle, viviendo de nada, hermanos. Pongámonos a pensar cómo el Señor, antes de juzgarnos, nos ha mostrado su bondad y nos ha mostrado su misericordia en todo, hermanos, y en todo tiempo. Amén. Y aprendamos de Él esa lección, ¿sí? Si no la quiere aprender de mí, si no la quiere aprender del pastor, del hermano Óscar o de cualquier persona que esté predicando, hermanos, si no la queremos aprender de aquellos que se ponen delante y predican la palabra, hermanos, entonces aprendamos la del Señor. Amén. Tal vez usted diga, no, es que yo no tengo nada que aprender de ustedes. Así es, hermanos, porque somos seres mortales, corruptos, igual que todos los demás, imperfectos, buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero nuestro Señor no es así, hermanos. Amén. Nuestro Señor es perfecto, nuestro Señor es santo. Nuestro Dios es justo, hermano. Y necesitamos aprender de Él esa justicia. Amén, hermanos. Aprendamos del Señor, hermanos, de su bondad, de su justicia, de su misericordia. Vivamos, sigamos viviendo, hermanos, sigamos viviendo bajo su gracia. Amén. No bajo nuestros conceptos, no bajo nuestros puntos de vista, no bajo nuestras ideas, nuestras teologías, nuestras filosofías, porque el día que un hermano actúe de forma diferente a lo que usted piensa, es cuando va a empezar pastor, ¿ya vio aquel? ¿Ya vio aquel que anda escuchando? ¿Ya vio aquel que anda cantando? No. ¿Ya vio aquel que se está burlando conforme a mis pensamientos y conforme a mis sentimientos? ¿Ya vio cómo se viste aquel? ¿Ya vio cómo habla aquel pastor? No, es que eso no está bien. ¿Ya vio que aquel no hace nada? No, es que Dios no ama a los flojos. Y vamos a empezar, hermanos. Amén. Entonces tengamos cuidado de eso, hermanos, y aprendamos del Señor. Amén. Es lo que principalmente les puedo decir en esta noche, hermano. Aprenda del Señor. Amén. Aprenda de su palabra. Aprenda de su bondad. Amén. Tal vez de mí no pueda aprender nada y está en lo correcto, hermanos. Yo no estoy para ser ejemplo de nadie, hermanos. Pero el Señor sí. Amén. El Señor sí. Y si Él lo ha tratado justamente, si Él lo ha tratado con bondad, si Él nos ha tratado con benignidad, entonces nosotros también hagamos lo mismo con aquellos que están a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Mire, ya para terminar, dice la palabra del Señor, aquí esta pequeña reflexión, que sería la conclusión de todo esto que hemos aprendido en estas 2 semanas, ¿sí? Los momentos difíciles de nuestra vida, hermanos, igual reflexione nuevamente qué es lo que le ha causado un corazón endurecido o qué es lo que lo llevó a tener en cierto momento un corazón endurecido. Los momentos difíciles de nuestra vida, hermanos, el trato injusto de otras personas dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Las necesidades, las batallas, las pruebas, hermanos, han endurecido nuestro corazón, nos han llevado a endurecer nuestro corazón. Pero la palabra de Dios, hermanos, si la dejamos actuar, si la dejamos entrar, si dejamos que esa bondad de Dios, que esa presencia de Dios nos toque, que nos llene, que nos ministre, hermanos,
entonces nos va a transformar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque así es Dios de bueno. Así es Dios de maravilloso. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor ahí donde usted está, hermanos. El Señor se lo merece, ¿sí? Porque lo único que hemos recibido de Él ha sido su bondad. Si no, le digo, ya no estaríamos aquí, hermano. Así que reconozca que usted está en tiempo extra y que el Señor lo ama mucho y por eso nosotros debemos amarnos mucho entre nosotros. Amén, hermanos. Dejemos pues que la palabra de Dios nos transforme. Amén. Dejemos pues que la palabra de Dios rompa ese caparazón, que rompa ese callo, ese endurecimiento que hay dentro de nuestras vidas, hermanos, que hay alrededor de nuestras vidas, de nuestro corazón, para que el Señor entre y nos cambie. Amén, hermanos. Y bueno, mire, pues sería nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa es su presencia, qué hermosa es su palabra. Sí, a mí me gusta mucho, hermanos, estar enseñando, estar exponiendo la palabra del Señor. Me gusta mucho cómo uno, hermanos, aquí va recibiendo. A veces uno prepara una cosa, hermanos, algunos puntos, pero el Señor ya cuando estamos aquí, Él, mire, Él va fluyendo. Si Él nos va diciendo, haz esto, haz lo otro, di esto, di lo otro, mira, acuérdate de este pasaje, hermanos. Y es maravilloso, que es por eso que yo le comentaba que cuando yo fui tocado por el Señor y fui sanado y fui liberado por el Señor, lo que aprendía de Él fue eso. Y yo me arrepentía de que no de que no hice esto, hermanos, o de que lo pude haber hecho durante más tiempo, ¿sí? Enseñar a otros, predicarle a otros, pero mire, gracias a Dios, el Señor nos sigue usando y tiene misericordia de nuestras vidas. Amén. Mire, pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque es fiel, porque nos sigue proveyendo su palabra, porque nos sigue trayendo, hermanos, bendiciones, porque, hermanos, nos sigue llamando al arrepentimiento, ¿sí? Nos sigue guiando al arrepentimiento. No nos está dejando ahí solos, no nos está dejando ahí, a ver, búsquenle ustedes cómo, sino que por medio de su palabra nos está llevando al arrepentimiento. Quiere que nosotros nos arrepintamos, que nuestro corazón sea arrepentido para poder entrar con libertad delante de su presencia. Amén, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios terminamos una lección más y nuestra lección número 10, decía la segunda parte de esta lección que se llamó Corazones Arrepentidos. La parte 1, repito, la semana pasada la vimos. Si puede verla, pues véala para que entienda más el contexto de lo que se habló en esta noche. Amén. Y bueno, pues vamos a hacer una oración para terminar, para despedirnos y para que el Señor pues esté con cada uno de nosotros ahí en nuestras casas. Amén. Y sobre todo para que esta palabra entre a nuestras vidas. Amén. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que nos has dado, Padre, de estudiar tu palabra, Señor, de seguir aprendiendo de ti, Señor Santísimo, porque tú no nos has dejado, Señor, solos, Padre, porque no nos has dejado, Señor, que simplemente vayamos por ahí vagando, Señor, sin esperanza, sin rumbo, sino que tú nos das tu palabra, Padre Santo, para traernos, Señor, para llevarnos, para conducirnos, para guiarnos, Señor, estar cerca de ti, Padre. Yo te quiero pedir en esta noche, Señor, que si no lo hemos hecho, Padre, que si no hemos hecho caso de tu palabra, Señor, que si la hemos ignorado, Padre, Señor, nos perdones, por favor, Señor, que sigas mostrando tu bondad hacia nuestras vidas, Señor, y que nos sigas enseñando, Padre, que antes del juicio, que antes de la crítica y la humillación, Señor, conforme tú lo has hecho con nosotros, Señor, está la vida, está la bondad, Señor, está el amor que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, se adentre de tal forma en nuestros corazones, Señor, empezando por mí, Padre, que no podamos negar de ninguna manera, Señor, que tu bondad es la que nos ha sostenido hasta aquí, Padre Santo, y que por gracia, Señor, estamos aquí presentes delante de ti. Guárdanos de todo mal, Padre, en esta noche. Líbranos, Señor, del terror nocturno, de las acechanzas del enemigo, Señor, de hombres y mujeres perversos, Señor. Y que la paz tuya, Señor, sea en cada una de nuestras vidas.
Gracias te damos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, recibe la gloria y la honra, Señor Santísimo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Recíbala así con humildad, recíbala en su corazón y empecemos a practicar la bondad de nuestro Dios. Amén. Y bueno, hermanos, pues me despido, sí, nos despedimos en esta noche, terminamos la transmisión. Acuérdense los servidores, sus reportes, sí, no lo olvidemos. Ya mañana es viernes, entonces tenemos ese día libre. Algunos también el sábado tienen el día libre para que aventajen y nos pongamos al corriente de los reportes que tenemos que estar entregando. Amén. Y bueno, pues si va a cenar en este momento, buen provecho. Si ya cenó, pues también buen provecho. Quienes ya vayan a descansar, hermanos, también que el Señor los bendiga, que guarde sus sueños. No nos olvidemos de orar a las 10 de la noche por el Ministerio del Centinela, ¿sí? Que ahorita no se ha estado imprimiendo, pero ahí lo tenemos todos por el WhatsApp que nuestra hermana Blanca puntualmente nos ha mandado los domingos. Amén. Entonces, bendiciones para todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Que la presencia del Señor sea en nuestros hogares y que pasemos una linda y agradable noche en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.